Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que compartí en la reunión anterior, pero también hay algo que leyendo ayer volvió otra vez a mi memoria recién cuando cantaban algo de los muros de Jericó, ¿no? Que los muros caerán. Y me acordé de la historia de una mujer que vivía en los muros de Jericó. Y eso está en, a ver, ya les digo bien dónde está eso. En Josué. En Josué capítulo 2, ¿no? Si podemos leer un poquito. Josué capítulo 2. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, a Moisés. Muchos hemos escuchado acerca de Moisés. Y Josué fue el sucesor de Moisés, después que estuvieron 40 años en el desierto. Moisés fue aquel hombre usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cuando Moisés ya estaba en edad avanzada, él dejó a Josué como su sucesor. Y Josué era el hombre escogido por Dios para entrar en la tierra prometida. Josué era un hombre muy valiente y esforzado, se destacaba por eso. Y siempre aprendemos algo de la Escritura cuando leemos, ser valientes y ser esforzados. ¿Eso cuándo se nota? Cuando vienen las pruebas y las dificultades a nuestra vida. Ser valientes para enfrentar una situación que de otra manera saldríamos corriendo o abandonaríamos. Puede ser una situación en el matrimonio, puede ser una situación en el trabajo o también una crisis de fe. Porque a veces cuando vienen las pruebas y las dificultades y uno no ve los resultados que espera, muchas veces decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde se fue Dios que no me escucha, parece? Ayer escuchaba una canción también secular que hablaba de eso, ¿no? Dice, estoy clamando y orando y rogando y haciendo cantando miles de canciones, pero nadie me escucha lo que canto. Y estoy haciendo millones de miles, así decía, ¿no? En inglés la canción, de oraciones, pero no sé si hay alguien que me escucha mis oraciones. Y a veces parece como que los cielos se cierran y no hay respuesta de parte de Dios. Y uno dice, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde se fue Dios? ¿Dónde se escondió Dios? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me escucha? Y son los momentos del desierto, ¿no? Que pasamos. Momentos donde Dios nos prueba. A veces las luchas, dificultades vienen por nuestros propios errores, pero también Dios a veces permite pruebas que uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Yo no me merezco que me suceda esto, porque yo soy bueno, educo a mis hijos, le doy lo mejor, estoy en la iglesia, voy, cumplo con todas las cosas, ofrendo, diezmo, ¿y por qué a mí me pasa todo lo que me pasa? Y parece como que las oraciones no son contestadas, ¿no? Pero de eso se trata la valentía también. El valiente no es aquella persona que no tiene miedo. El miedo siempre existe. Solamente una persona que no sea normal no tiene miedo. Porque hay personas también que tienen enfermedades por ahí mentales que no sienten amor, no sienten miedo, no sienten nada, ¿no? Es una característica de una de las patologías psiquiátricas. Pero normalmente una persona siente miedo, siente depresión, siente angustia, siente temor y a veces también, deseos ya de abandonar. ¿Y dónde está Dios en esos momentos? Pero la valentía es justamente hacerle frente a la dificultad. Supongamos que usted un día
va por un zoológico y resulta que el león, en vez de estar en la jaula, está fuera de la jaula. Y se viene así con pasos lentos pero firme hacia usted. Bueno, ¿qué haría uno, no? Uno puede salir corriendo o enfrentarlo. Pero dice, pero si lo enfrento me va a comer. Bueno, no importa, pero lo voy a enfrentar igual. Es decir, animarse a algo que parece imposible y que parece que uno va a morir en el intento, pero muchas veces en la vida nos pasa eso, parece que es algo que no lo vamos a poder vencer. Parece imposible vencerlo. Como cuando uno se enfrenta a un león, dice, este me va a despedazar, me va a hacer pedacito. Pero fíjense que hay hombres que enfrentaron leones, literalmente hablando. Sansón fue uno de ellos, ¿no? David también enfrentó osos y leones y los mató en el nombre del Señor. David enfrentó un gigante de más de 3 metros de altura con armas pesadas en el nombre del Señor, con una cuerda que tenía una onda de antes, que eran así, una cuerda como una boleadora que se revoleaba y se tiraba la piedra y con una onda enfrentó a un gigante como Goliat y lo venció. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque él era poderoso y tenía fuerza? No, porque él era valiente y confiaba en Dios. Así que la valentía no tiene que ver tanto con si sos más grande o tenés dientes más afilados o tenés más garras más filosas que el león, sino con tu actitud frente a la adversidad. Cuando tu actitud es no por mi fuerza, sino por el Señor, porque la fuerza viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y dice su palabra que Él no dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda, el que guarda a Israel. Y todas las promesas que hay en la palabra del Señor. Entonces Josué fue un hombre valiente y Jesús que es Dios también, y yo creo que Jesús dice que estaba en el principio, porque era el verbo en el principio. Le dice a Josué, Jehová Dios le dice a Josué que él se esfuerce y sea valiente. Entonces, la valentía tiene que ver con eso. ¿Y cuál es el tema en todo esto? Porque por ahí uno dice, pero el pastor se está yendo para otro tema. Sí, puede ser, pero es importante que cuando uno habla de valentía, no piense que es una persona que no tiene miedo, que una persona que se siente limitada o una persona que no siente limitaciones, sino que ser valiente es ser una persona que tiene temor, que tiene miedo, que puede tener todas esas características que tenemos todos nosotros. Sin embargo, su actitud no es de acuerdo al miedo que siente, ni a la posición que tiene, al tamaño o a lo débil que se sienta o al estado en que se encuentra, ¿no? Sino una cuestión de confianza en Dios principalmente. Así que no hay ningún adversario, piense en algún adversario que usted tenga, puede ser una enfermedad, puede ser una situación en la familia, de relaciones, puede ser lo que sea que parezca imposible, que no pueda ser vencido por el poder de Dios en usted y a través de usted. Por eso la valentía no es la ausencia del temor, sino arremeter contra el enemigo, contra el problema, a pesar del temor que uno pueda sentir o de la debilidad que uno pueda tener. Entonces, Josué, que era sucesor de Moisés, les decía, él tiene una misión muy importante que es de conquistar la tierra que Dios les había dado. Dios ya les había dado una tierra, pero había que conquistarla. No estaba así fácil la cosa, como uno a veces piensa que, bueno, Dios ya me dio algo y ya no tengo que hacer más nada. No, él tenía que conquistar esa tierra, estaba llena de pueblos y de enemigos y de gente idólatra y gente que
que era muy cruel y eran pueblos que estaban totalmente lejos de Dios y del amor de Dios. Y hacían cosas muy crueles, pero Dios le había dado esa tierra. Entonces Josué tenía que conquistar después de que pasaron, ¿no?, por el Mar Rojo, y Dios le abrió las aguas, tuvieron las primeras batallas con los primeros enemigos. Tenía que conquistar una ciudad que se llamaba, ahí alguien dijo, Jericó. Jericó, hasta el día de hoy, se conocen las ruinas de una ciudad que tenía unos muros tan grandes, tan gruesos. Si mal no recuerdo, tenían más de 5 o 6 metros de ancho, de piedra, ¿no? Los muros, eso, imposible de romper, imposible de penetrar, las puertas fuertísimas también. Cerraban la ciudad y no entraba ni salía nadie de ahí. Unos muros altos de más de 20 metros de altura. Imposible de romper o de trepar eso. En ese entonces. Sin embargo, Josué recibe de parte de Dios que ellos debían penetrar esos muros y tenían que enviar, primero enviaron unos espías, enviaron 2 espías. Y bueno, lo que me acordaba ayer de esto de Jericó es que Dios usó a una persona, ¿no?, que vivía ahí en Jericó. Y esto está en el verso 3 de Josué capítulo 2, verso 3, dice, bueno, se puede leer desde el principio, si quieren, para tener una idea. Josué, desde el verso 1 podemos leer. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, que es lo que ya les mencioné, diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra a Jericó y a Jericó. Y ellos fueron y encontraron en casa de una ramera, que se llamaba Rahab. ¿Qué cosa, no? Ellos fueron justo a parar a la casa de una... ¿Qué es una ramera? Bueno, si buscamos en el diccionario, ¿qué es una ramera, no? Es una mujer de la vida, como le dice, ¿no? Se le dice acá en el diccionario, podría ser prostituta o podría ser una mujer que, bueno, hoy en día, ¿cómo? Sí. A eso se llama prostitución, tener relaciones sexuales a cambio de dinero, una ramera. Y hoy en día uno diría, pero ¿cómo fueron justo ahí? Bueno, estos 2 espías fueron ahí y fíjense lo que dice acá, ¿no? Y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que 2 de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Primero que en ese entonces, aparentemente la mujer, esta Rahab, no era considerada una persona despreciable, porque para que el rey mande a pedirle a esta mujer que saque esos 2 espías que habían venido. Si fuera quizás en otro tiempo, o si fuera otra la situación, directamente lo hubiesen mandado matar, porque ¿cómo va a dejar entrar a 2 espías? Y aparte era una mujer como despreciable. Sin embargo, vemos aquí una actitud de este rey que tuvo cierta contemplación con esta mujer Rahab. Y cuando uno ve una mujer así en la calle, ¿qué piensa usted? A veces uno va en el auto y ve personas, mujeres u hombres también, que están en la prostitución, que venden su cuerpo por dinero. ¿Qué piensa usted? A veces cuando yo veo, yo me pongo a pensar qué será de la vida de esa persona. ¿Será que lo está haciendo por necesidad? ¿Será que está obligada por alguien? ¿Será que es maltratada?
y muchas veces me da mucha pena. Pero son personas como usted y como yo, que también tienen sentimientos, que tienen necesidades, que también necesitan a Dios. Y entonces, tener una actitud de amor y de misericordia hacia aquellas personas que aparentemente son las más pecadoras. Sin embargo, acá en esta historia vemos que esta mujer, que era ramera, dice acá, ella tenía temor de Dios. Y ella dijo, vamos a leer lo que dice acá. Envió, ¿no es cierto?, a sacar a los hombres que han venido a ti, y le dice que han entrado para espiar la tierra. El verso 4 dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, ¿es verdad que unos hombres vinieron a mí? Le contesta a los que vinieron de parte del rey. Pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé dónde se han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Verso 6. Mas ella los había hecho subir al terrado, a la terraza, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada. Después salieron los perseguidores. Bueno, es un poquito larga la historia, pero ¿qué pasó aquí? La mujer Rahab los escondió a estos espías que venían de parte del pueblo de Israel, que tenía a Jehová por Dios. Los escondió con una condición, diciéndole, yo sé que el Dios de ustedes tiene poder, porque hemos escuchado que ha abierto el Mar Rojo, que ustedes han vencido, han destruido a los pueblos que se han opuesto en su camino, y ahora también Dios les ha entregado a ustedes esta ciudad. Miren, una mujer como ella, la revelación o el conocimiento que tenía, ¿no? Una de tantas, de toda la ciudad, una de esas mujeres que era justamente despreciada, quizás podríamos decir hoy en día, sería una mujer de lo más bajo. Ella tenía ese conocimiento de parte de Dios, de que Dios había entregado en manos del pueblo de Israel a esa ciudad de Jericó, ya de antemano. Pero no se olviden que esa ciudad tenía los muros más fuertes que existían en ese entonces. No había otra ciudad más fortificada que Jericó. Y esa mujer sabía que aunque tenían esos muros tan fuertes, el Dios de Israel era aún más poderoso que esos muros. Y bueno, yo creo que de alguna manera Dios usó a esta mujer, porque ella los escondió en el tejado, dice, en unos manojos de lino que había ahí, y cuando se fueron los guardias, agarró una cuerda que era de color rojo, y dice que la dejó bajar por las ventanas estos espías, y estos espías pudieron salir de la ciudad y escaparse. Inclusive ella les da un consejo, le dice, no vayan por el camino porque el rey seguramente va a mandar a perseguirlos, vayan al monte, vayan al bosque, para que ahí no los encuentren. Y bueno, hicieron eso los espías y de esa manera salvaron sus vidas, porque si los encontraban los iban a matar. Y vemos que dice, hizo un pacto, ¿no?, con los espías. Yo hago esto porque yo sé que Dios ha entregado en manos de ustedes la ciudad. Pero la condición, ¿cuál es? Bueno, que cuando ustedes vengan y tomen la ciudad, no le hagan daño ni a mi padre, dice, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mí. Esa era la condición. Ella hizo eso para poder salvar su vida y la vida de su familia. Y vemos aquí una actitud noble también de parte de ella, porque ella defendió su familia, defendió sus hermanos, sus padres, a pesar de lo que uno pueda pensar de una mujer así, ¿no?, que era una ramera. Y Dios usó a esta mujer. Entonces, la condición que a veces nosotros le ponemos rótulos a las personas, decimos, esta persona es buena, esta persona es mala, esta es peor que la otra, porque míralo. Pero yo creo que para Dios todos somos iguales, tenemos el mismo valor, y Dios ve más allá de nuestros ojos. No sé la razón por la que esta mujer estaba en esa condición, pero ella sí tenía un corazón
y temor de Dios y quería obedecer a Dios y quería proteger su familia. Ahora, por supuesto que no está bien lo que ella hacía ante los ojos de Dios, porque Dios no condena, es un pecado, ¿no? La prostitución y todo eso es un pecado delante de Dios. Pero el Señor no se fijó en eso, en ese pecado, en ese momento, sino que a través de ella pudo el pueblo de Israel penetrar en esa ciudad fortificada. Dios hizo que esos muros se caigan. Y la señal para que nadie toque su familia era justamente ese cordón rojo que descendía de la ventana, porque ella también era algo curioso, vivía en el muro. Su casa estaba en el muro de Jericó y una de las ventanas daba hacia afuera de la ciudad. Y desde esa ventana, desde ese muro, ella hizo caer una cuerda roja, y esa cuerda roja, casualmente, yo creo que no era casualidad que era roja, ¿no? Dice acá que era un cordón de un color así rojizo. Esa era la señal de que esa familia estaba a salvo. Toda la ciudad se podía destruir, menos esa ventana, esa parte del muro que tenía el cordón, la señal de ese cordón rojo. Y eso nos habla también de un simbolismo espiritual. Primero, que el que está escondido en el Señor, en la roca, el enemigo no te puede tocar. Aunque sea tu enemigo, no te va a tocar porque estás escondido en Jesucristo. Jesucristo es la roca, ¿no?, de nuestra vida. Él es el escondedero. En muchas partes en el Salmo dice: roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. ¿En quién confiaré? Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Salmo 91, ¿no? Con sus plumas me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. Y así continúa diciendo lo que es Dios para nosotros. Esta mujer Rahab estaba escondida en la roca, en el muro, y no solamente estaba escondida, sino tenía la señal, ¿no?, que era la salvación, ese cordón rojo que descendía. Todos sabían que si alguien de los soldados israelitas tocaba a esa mujer, iba a tener que pagar con su propia vida. La sangre de ella iba a ser sobre él. Así que ningún israelita, cuando fue a derribar y se derribaron los muros y penetraron, ninguno de ellos tocó a esa familia, porque esa familia estaba cuidada y estaba reservada, ¿no?, y estaba protegida por esa señal. Y lo mismo pasa en nuestras vidas cuando tenemos la señal de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Hemos sido limpiados, salvados, comprados por la sangre de Cristo. Nadie de los enemigos de Dios ni de cualquier otra índole nos puede tocar sin la autorización del Señor. Amén. Nadie te puede hacer mal. Como le dijo Dios a José: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Usted quiere ser así? Yo quiero ser así. Nadie podrá hacer frente. Es decir, el enemigo me podrá intentar destruirme, pero no lo va a poder hacer en todos los días de mi vida, hasta que Dios cumpla su propósito conmigo y con usted. Amén. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así que estamos escondidos en Jesucristo. Y esta prédica no estaba preparada, pero bueno, la canción me inspiró a comentarla. Así que vamos a estar de pie, hermanos. Dios los bendiga. Oramos al Señor. Hoy tenemos la Santa Cena, que se trata justamente de eso, ¿no? De Jesús hizo un sacrificio grande por nosotros, derramó su sangre en la cruz, y por esa sangre nuestros pecados han sido perdonados y limpiados de nuestra maldad. Hemos nosotros creído en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Él pagó el precio por nuestros pecados, y hoy recordamos eso cuando partimos el pan
Él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros fue partido, molido. Así fue el cuerpo del Señor por nosotros. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomando la copa, la bendijo diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Coman este pan, beban de esta copa, y todas las veces que la coman y la beban, háganlo en memoria de mí, recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos redime de todo mal a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en esa cruz. Una vez y para siempre fue pagado el sacrificio, el precio por todas nuestras maldades. Señor, y aunque muchos de nosotros somos como Rahab, imperfectos, a pesar de eso tú nos has salvado, nos has puesto la marca de la salvación para que el enemigo no nos toque, que nadie nos pueda tocar, que nadie pueda hacernos frente en todos los días de nuestra vida. Señor, bendice a la iglesia, bendice a las familias. Gracias porque el propósito se cumple en cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros quede sin hacer lo que tú le has pedido, le has encomendado, Señor. Nos encomendamos en tus manos para servirte, para que nos ayudes, nos limpies, nos perdones, pulas nuestros defectos. Ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas que están mal. Señor, que estas pruebas que pasamos sean para beneficio nuestro, para corregir lo que quieres, Señor, sacar. Como le dijiste a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, yo te restauraré y serás como un muro de bronce fortificado, que pelearán contra ti, mas no te vencerán, dijo el Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.